Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video de todo sobre fracciones. El día de hoy vamos a trabajar con la reducción de fracciones a su mínima expresión. Es decir, que una fracción la vamos a ir reduciendo. Esto quiere decir que la vamos a representar con los números más pequeños que se puedan. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esto nos sirve para una mayor comprensión y para realizar operaciones con más facilidad, es decir, entre más pequeños son los números, pues más fácil son de interpretar y también más fáciles son de realizar operaciones. Entonces vamos a ver la importancia de reducir estas fracciones a su mínima expresión. Y vamos a comenzar con algunos ejemplos. Si yo tuviera una fracción con números grandes, o no tan grandes, pero que fueran de esta manera, yo esta fracción la puedo hacer equivalente y representarla de otra manera. Aquí serían 3/4. ¿Y por qué 3/4? Pues hay que recordar en otro video que les puse las fracciones equivalentes. Lo único que estamos haciendo aquí es dividir este número entre 2 y este otro entre 2. Recuerden que cuando dividimos entre el mismo número, tanto numerador como denominador, pues no se modifica su valor, sigue siendo el mismo. Entonces aquí tenemos 3/4. Por lo tanto, este ya no lo podemos simplificar, hacer más pequeño. Porque entre 2 podría dividir al 4, pero al 3 no, nos saldría 1.5 y en una fracción pues no llevan decimales. Entre 3 pues nada más dividiría al 3, pero no al 4. Y recuerden que esto no lo podemos hacer, no podemos dividir uno entre un número y el otro entre otro número. Entonces aquí lo que se trabaja es con los números primos. O sea, para comenzar le decimos a los niños que dividan o traten de dividir la fracción primero entre 2, después entre 3, después entre 5. El 4 no lo consideramos porque si no se puede dividir entre 2, tampoco entre 4. Después entre 7, porque si no se puede dividir entre 3, no se puede entre 6. Y después aquí el 8 no, por lo mismo, si no se divide entre 2, no se divide entre 4 y no se divide entre 8. Entre 9, pues tampoco, si no se divide entre 3, no se va a poder. Por eso no los consideramos y no son primos. Recuerden que el número primo es aquel que se divide entre sí mismo nada más y entre 1. O sea, todos los números se dividen entre 1, pero estos se dividen entre sí mismos, que es otra característica de todos los números, pero ya no tienen otro divisor, o sea, nada más entre 1 y entre sí mismo. A eso se les llama números primos. No es importante que se lo aprendan de memoria todavía, porque para esto, pues, lo más común es decirle a los niños que vayan dividiendo entre 2, después entre 3, después entre 5, o sea, el 2 lo pueden utilizar muchas veces, pero también es importante que los niños ya aprendan a dividir entre cantidades más grandes directamente. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, cuando comenzamos esta es la secuencia, ¿no? Primero decirle que divida entre 2. Si no se puede, se pase al 3, ¿sí? O si sí se puede entre 2, volver a dividir entre 2. Pero bueno, vamos a ejemplificarlo con estos ejercicios. Vamos a poner que tenemos 16 treintavos. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Pues dividir entre 2, ¿sí? Entre 2 y entre 2. Entonces, esto sería igual a 8 quinceavos, ¿sí? Ahora, aquí, pues ya no podemos dividir entre 2 porque el 15 no se divide entre 2. Entre 3, pues no se divide el 8. Entre 4, no se divide el 15. Entre 5, no se divide el 8. ¿Sí? Entonces, prácticamente esta fracción ya no se puede simplificar más. Entonces, esta sería su mínima expresión, ¿sí? Recuerden que no podemos
No podemos dividir uno entre, por ejemplo, este entre 4 y este entre 5. Tiene que ser entre el mismo. Entonces no hay un número que divida a esos dos. Bien, entonces aquí nos quedamos ya con este número. Ya no lo podemos simplificar más, esta fracción. Y vamos a hacer otros ejemplos. Algo para lo que nos sirve también es cuando representamos cantidades grandes, ¿no? O sea, aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que decimos, a ver, en un concierto hay 1000 personas. 600 personas son hombres y 400 mujeres. Y si nos preguntan qué fracción del total son hombres, pues dijimos que eran 600 de 1000. ¿Sí? De esta manera se representa una fracción, pero pues realmente está correcta, pero pues son números muy grandes. Lo que les decía hace rato, ¿no? Yo puedo dividir entre 100, porque sé que estos dos se dividen entre 100, y me daría, aquí me daría 600, acá es 1000, perdón, acá son 600 de 1000, entonces serían 6 décimos. Y si lo reduzco todavía más, lo puedo dividir entre 2 y entre 2. Entonces aquí yo tendría 3 quintos, ¿sí? Y esta sería su mínima expresión. Entonces, de decir 600 milésimos, puedo decir 3 quintos, ¿sí? O sea, por cada 5 personas, 3 son hombres. ¿Sí? Esta es la manera en que nosotros interpretamos de mejor manera. O por ejemplo, estamos en la escuela y vamos a suponer que son un total de 40 niños y decimos, por ejemplo, 30 niños llegaron temprano a la escuela. Entonces llegaron 30 de 40. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reducimos? Pues aquí se pueden dividir entre 10 los dos. Aquí serían 3 y acá son 4. En vez de decir 30 cuarentavos, vamos a decir 3 cuartos. ¿Sí? Y esto sería para simplificar, para reducir. Ahora bien, si los niños no saben dividir o no se dan cuenta de dividir, por ejemplo, aquí entre 100, pues lo que van a hacer es ir dividiendo entre 2. ¿Sí? Entonces también está bien, aquí serían 300, acá serían 500, acá serían 150, acá serían 250. Pues de esa manera van a ir avanzando. Aquí serían 75, otra vez entre 2, y aquí serían 125. Y aquí pues ya tendrían que dividir entre otro número. ¿Sí? Como termina en 5, pues no se divide entre 2. Aquí podemos pues empezar y entre 5, ¿sí? Entre 5 lo podemos dividir y de esa manera nos vamos a ir también, ¿sí? Entonces 75 entre 5 pues es igual a, en este caso serían 15 y en este caso de acá serían 25, ¿sí? Y otra vez entre 5, aquí serían 15 entre 5, son 3, y 25 entre 5 son 5. Entonces aquí llegamos a la misma conclusión que acá, 3 quintos. Pero sí hay que empezar a trabajar en cantidades grandes, ¿no? O sea, si aquí es visible que se puede ir entre 100, acá es visible entre 10, ¿sí? O inclusive aquí puede empezar en 10. Ya ahí sería de la forma en que ir trabajando poco a poco, ¿no? Pero volviendo también a lo otro de que es más fácil también la suma, porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, suma 4 octavos más 3 novenos. ¿Sí? Entonces los niños realizan estas actividades. Ahorita no vamos a entrar en detalle con las sumas, ¿sí? Ni resta, ni multiplicación, ni división. Únicamente, pues antes de hacer cualquier operación, se les puede recomendar a los niños que primero simplifiquen la fracción, ¿no? Entonces, si aquí es 4 octavos, pues los dos se pueden dividir entre 2 y entre 2.
Y aquí serían entonces 2/4, que también se divide entre 2 y me daría 1/2. En estas fracciones, cuando los niños ya tienen dominio de este tema, pues lo pueden hacer directo. Se pueden dar cuenta que 4 es la mitad de 8, que por lo tanto sería 1/2. Y le sumarían, pues aquí sería entre 3 y este también se divide entre 3, ¿no? Y sería 1/3. Entonces es más fácil para el niño sumar 1/2 más 1/3 que sumar 4/8 más 3/9. ¿Sí? Por eso se reducen estas fracciones y es recomendable hacerles ver a los niños eso. Bien, vamos a poner algunos otros ejemplos de reducción. ¿Sí? 20/24. ¿A cuánto es igual? Reduciendo. Vamos a poner 12/15. ¿A cuánto es igual? ¿Sí? Y aquí pues lo que les decía, ¿no? Primero vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Entre 2 y entre 2. Los dos números son divisibles entre 2. Entonces 20 entre 2 son 10 y 24 entre 2 son 12. Siguen siendo divisibles entre 2. ¿Sí? Recuerden que si terminan en un número par o en 0, son divisibles entre 2. ¿Sí? Entonces sería 10 entre 2 son 5 y 12 entre 2 son 6. Bueno, aquí ya no se puede simplificar más. Algo que también debemos de considerar es que cuando hay un número primo, por ejemplo dijimos que eran el 2, el 3, el 5, el 7, de aquí se brincaría hasta el 11, al 13, ¿sí? Entonces cuando son este tipo de números, 17, son los primeros, no son infinitos en realidad. Pero cuando nosotros encontramos un número primo en una fracción, por ejemplo aquí ya está el 5, es un número primo, entonces esa fracción ya nada más se podría reducir si yo tuviera un múltiplo de 5 acá abajo, ¿sí? Porque ya nada más la puedo dividir entre 5, ¿sí? Es decir, si yo tuviera por ejemplo 5/25, ¿sí? Como ya es un número primo, ya nada más se puede dividir entre sí mismo. Entonces 5 entre 5 me daría 1 y 25 entre 5 me daría 5, ¿sí? Y ya hasta aquí se quedaría porque aquí tiene el 1, ¿no? Entonces es muy importante. Cuando ya tengamos un número primo en una fracción, pues ya no se puede simplificar. O inclusive, si nosotros tenemos por ejemplo aquí 7 veinteavos, vamos a poner. No es necesario empezar con el 2, el 3. Aquí automáticamente yo sé que el 7 es un número primo y por lo tanto nada más se va a poder dividir entre sí mismo. Entonces 7 entre 7, pero el 20 pues no se puede dividir entre 7. Entonces esta fracción no se puede simplificar, así se quedaría en su mínima expresión. ¿Sí? Esta de aquí también, y este era un ejemplo que mirábamos, ¿no? Y ahora nos vamos a la del 12/15. Esta no se puede dividir entre 2. 12 lo tachamos. Si no se pudo dividir entre 2 desde el principio, ya no se va a poder dividir más adelante, ¿sí? Entonces nos vamos al 3. Es divisible entre 3 los dos números, ¿sí? Entre 3 y entre 3. 12 entre 3, 4. Y 15 entre 3 son 5. Y pues aquí lo mismo que les decía. Tenemos este número primo, pues ya no vamos a poder dividir entre otro más que entre 5, y el 4 pues no se divide entre 5, entonces quedaría 4/5. ¿Sí? Entonces aquí lo recomendable es primero que empiecen los niños con el 2, ¿sí? Se vayan, y obviamente trabajar con fracciones pequeñas, y ya que dominen eso podemos trabajar ya con los números primos o trabajar más adelante en algún otro momento, ¿no? Pero pues esto es en sí el simplificar fracciones, el representarlas en su mínima expresión. Nos va a facilitar, como les dije hace un momento, mayor comprensión y una mayor facilidad para realizar operaciones. Este es el video número 5 de fracciones. Hay una lista de videos sobre fracciones, desde lo más básico hasta lo más difícil, ¿sí? Que son ya las sumas o representar fracciones en la recta, pero estos videos
irán saliendo más adelante. Bueno, por lo pronto de mi parte es todo. Espero que les sirvan estos videos y nos vemos en la próxima.